Para los años 80, el boxeo estaba entre los 10 deportes más vistos del mundo. Muhammad Ali y otras leyendas que brillaron en los años 70 lo habían dejado en la cúspide. Y se abriría una nueva década en la que nacerían nuevas estrellas, estrellas que quedaron en el firmamento para siempre. En esta década dorada, donde los puños hablaban más que las palabras, donde cada campeón era un guerrero y donde cada combate era una guerra, también brillaron hombres que hasta el día de hoy son inolvidables. En este video te traigo el top 10 de los mejores pesos pesados de los años 80, no solo por sus títulos, sino también por el legado que dejaron sobre el ring. Número 10. Greg Page. Page en los años 80 hizo más de 30 peleas, aunque su carrera deportiva estuvo desde los años 70 hasta los años 90. Fue campeón del mundo de la WBA en 1984 y técnicamente fue brillante. Greg Page parecía tenerlo todo: velocidad, defensa y talento, pero su falta de disciplina lo alejó del trono por mucho tiempo. Aún así, en su mejor noche podía ganarle a cualquiera. Su victoria por nocaut ante Jerry Coetzee lo puso en la cima brevemente y dejó claro que era un peligro para todos. Como varios de este escalafón y muchos de los peleadores de los años 80 no fueron invencibles, eran peleadores que no les importaba perder con tal de dar espectáculo y salir a la guerra sin correrle a nadie. Una década marcada por este propósito, y Page fue uno de esos. Aunque perdió en varias ocasiones, fue digno rival de sus contrincantes. En los años 80 se enfrentó con hombres de la talla de Alfredo Evangelista, Jimmy Jones, Trevor Berbick, James Tillis, Tim Witherspoon, Jerry Coetzee, Tony Toots, Buster Douglas, y cerraría esta década enfrentándose a Orly Norridge. Take a punch. There, that's right. The measure. Now it's just a cleaning up. That was it for a... Número 9. Frank Bruno. Si quieres conocer la historia de Frank Bruno y de algunos de estos púgiles, te dejo el enlace en las tarjetas y en la descripción para que conozcas más a profundidad detalles de la vida de estos grandes campeones. Bruno era un inglés de potencia pura, musculoso, disciplinado y querido en toda Inglaterra. Aunque no logró ser campeón en los años 80, tuvo grandes combates con oponentes como Witherspoon y Mike Tyson. Debutó en 1982 y en esta década de los años 80 enfrentó hombres de la talla de James Smith, Jerry Coetzee, Tim Witherspoon, James Tillis, cerrando su década enfrentando a Mike Tyson por los títulos de los pesos pesados. Él fue un gran contendiente y un ícono británico del boxeo. Número 8. Tony Tucker. Heavyweight champion of the world, Tony Tucker. Tucker es uno de los noqueadores de esta década, campeón de la WBC en 1984 y 1986, campeón de la IBF en 1987 en los pesos pesados. Tucker fue una torre de técnica, invicto hasta que enfrentó a Mike Tyson en la unificación de los títulos. Again, a right hand, but he took a right from Tyson. And another big right by Mike Tyson. Another good shot. Sus habilidades para esquivar, conectar y resistir lo convirtió en un campeón subestimado, pero muy peligroso. Tony Tucker tiene una historia brillante, uno de los peleadores más fascinantes de esa década, con un invicto de 35 peleas. En los años 80 enfrentó hombres como Jimmy Jones, James Broad, Buster Douglas y Mike Tyson. It was very hard to tell because he did a great deal of holding. He threw very fast punches. Número 7. Lincoln Thomas.
Lincoln Thomas llegó a ser campeón del mundo de la WBC en 1984 y 1986. Thomas era puro jab y corazón. Su dominio técnico lo llevó al título mundial y lo defendió con firmeza. Fue parte esencial de la generación intermedia entre Holmes y Tyson. Lincoln había debutado en los años 70, pero su etapa brillante fue en los años 80. En esta época se enfrentó a hombres como Gene Stillings, Jerry Coetzee, Tim Witherspoon, Mike Weber, Trevor Berbick, Mike Tyson y Evander Holyfield, pasando a la década de los años 90 con 33 peleas, de ellas 29 victorias. Número 6. Tim Witherspoon. Witherspoon debutó en 1979 y en la década de los 80 fue un gran oponente. El terrible Tim fue 2 veces campeón mundial, con un estilo poco ortodoxo, pero con una gran potencia y una sorprendente resistencia, cosas que lo hicieron destacar en una era cargada de talento. Witherspoon enfrentó a peleadores como Larry Holmes, Floyd Cummings, James Stillings, Greg Page, Lincoln Thomas, Tony Toots, Frank Bruno, James Smith, cerrando la década noqueando a Anders Klum en el asalto número 1 en el 89. Número 5. Trevor Berbick. Trevor Berbick fue un jamaiquino que debutó en 1976, pero sus mejores peleas llegaron en los años 80. Empezó peleando contra John Tate en el 80 y más tarde se enfrentaría a Larry Holmes y Muhammad Ali, quien sufriría una penosa derrota. Evidentemente, Ali ya se estaba despidiendo del pugilismo, pero sin embargo fue una victoria que pesó en su récord. There have been no knockdowns and those are 2 good punches by Berbick. Out now. Berbick también enfrentaría a Greg Page, Renaldo Snipes, Lincoln Thomas y perdería el título mundial nada más y nada menos que contra Mike Tyson en 1986. Berbick también enfrentó a Carl Williams y a Buster Douglas en 1989, cerrando esa década. Número 4. Michael Spinks. Michael realmente es historia. Subió a semipesado y venció a un invicto Larry Holmes. Su estilo elegante, basado en táctica y movilidad, marcó una época del pugilismo. Holmes venía de ser invicto durante años toda su carrera deportiva y ya iba a superar a la gran leyenda Rocky Marciano. Pero Michael Spinks fue quien se atravesó en el camino y no dejó que eso sucediera. Spinks ganó el título mundial frente a Eddie Mustafa Muhammad en 1981 y de ahí en adelante se enfrentaría contra muchos peleadores importantes del mundo del boxeo. Spinks enfrentó a Muhammad Ali, Larry Holmes, Jerry Cooney y nadie había podido ganarle durante toda su carrera deportiva. Esto hasta 1988, donde el invicto Michael Spinks terminó perdiendo frente a un tornado que venía arrasando en el mundo de los pesos pesados y fue contra Mike Tyson. Sin embargo, Michael Spinks quedó en la historia como un gran capítulo del pugilismo en los años 80. Número 3. George Foreman. Aunque Foreman solamente peleó en 3 años de esta década de los 80, es incluido en esta lista por lo siguiente. Foreman sorprendió al mundo al regresar en 1987 con 38 años y más de 110 kilos de peso. Igual de fuerte, pero con una sonrisa más tranquila y un poco más simpático que antes. Lo tenía todo hecho y me estaba preparando para volver a ser el mejor boxeador. Sus puños seguían siendo dinamita. En 19 peleas que hizo entre el 87 y el 89, todas las terminó en victoria, 8 de ellas por nocaut.
Su regreso no fue solo un acto de nostalgia, fue el inicio de la redención más grande de la historia del boxeo. Así que en los años 80 se vieron los primeros capítulos de un regreso que terminaría siendo triunfante en los años 90 para una gran historia que tal vez nadie podrá superar. El puesto número 2 y el número 1 lo dejaré a su disposición. Diré los dos siguientes puestos y ya tú le darás el puesto número 1 a quien según tu gusto se lo merece. Mike Tyson, el campeón más joven de la historia y campeón unificado más tarde de esta década de los 80, estuvo activo solamente 5 años, pero le bastaron solamente sus años para arrasar con todo. Mike Tyson no era un boxeador, era un huracán. Con solo 20 años se convirtió en campeón mundial, rápido, letal e imparable. En los años 80, Tyson era el rey indiscutible y un terror sobre el cuadrilátero. Con decirles que en solo 5 años, Mike hizo 37 peleas y 37 victorias, la mayoría de ellas por nocaut. A nuestro parecer, fue la era de oro de Mike Tyson. Si quieres conocer detalles sobre esa era dorada de Mike, te dejo el enlace en las tarjetas y en la descripción. Hay un video solamente para esa época de 37 encuentros que lo llevaron a ser el campeón unificado del mundo de los pesos pesados. Mike le bastaron 5 años para marcar el pugilismo para siempre y hacerse uno o el más importante de los boxeadores de los años 80, y eso que todavía le faltaba la década de los 90 y parte de los 2000, que es otra historia. Pero en los años 80, Mike Tyson fue un gran capítulo del pugilismo mundial, lo que lo hace una leyenda del pugilismo. Pasando a la siguiente casilla, tenemos que hablar de que la otra leyenda de los pesos pesados en este top 10 es Larry Holmes. Hi, I'm Larry Holmes. You want me to call you? See the link in my bio. Larry fue campeón de los pesos pesados WBC e IBF y realizó, escuche bien, 20 defensas exitosas. Larry Holmes fue el hombre que sostuvo la división cuando todos dudaban, cuando Muhammad Ali ya no estaba y las leyendas de los años 70 se esfumaron. Holmes seguía en pie. Su jab era un metrónomo, reinó por 7 años, defendió el título 20 veces y enfrentó a todos. Para muchos, el verdadero número 1 de esta década de los 80. Aunque lastimosamente, en 1988, el único que pudo noquearlo en toda su carrera deportiva, y ese es Mike Tyson. That's huge it. Right hand. That should be it. And down goes Holmes. I'm going to be in. It's over. ¿Quién fue tu favorito? ¿A quién agregarías tú? Y comenta abajo y suscríbete y espera muy pronto el top 10 de los pesos pesados más importantes de los años 90. Todo, si Dios lo permite. Bye.